Aclaración: esta historia fue posiblemente adaptada y traducida en inglés por Sex24, o sea yo, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, ambiente, kids, o puede contener errores al referirse a algún personaje en sí, y por ejemplo a veces se le define como por ejemplo ella, a pesar de que el nombre es masculino o es masculino en sí. No entorpecería la redacción de la historia, pero podría llegar a confundir más de uno. Por eso lo aclaro de antemano. Y también le recuerdo a que esté viendo este video que puede comentar su historia que conozca o suya en los comentarios, ya sea de Abinotel, Hello Voz, My Hero Academia, Telajo, Dragon Ball, Naruto, cual sea. Yo estaré atento y la revisaré para ver si son aptas para el canal. Ya sin más cháchara ni mariquera, que comience el video. Disfruten. The Masked Man. O por su traducción, El hombre enmascarado. Creado por Notsure Myself. Adaptado y traducido por Zeus 2024. My Hero Academia junto con sus personajes, ambiente e historia no me pertenecen. Todos los derechos a Koei Horikoshi. ¿Por qué no te tiras de cabeza desde un tejado y rezas para tener un don en tu próxima vida? Katsuki Bakugo hizo una mueca al recordar esas fatídicas palabras. El cielo estaba oscuro y pesado. La lluvia caía a cántaros sobre la multitud reunida abajo, como si guardara luto por los difuntos. Una fotografía de un chico de cabello verde coronaba un ataúd. Izuku Midoriya, un niño de sonrisa radiante que soñaba con ser un héroe por encima de todo, se suicidó. A pesar de su fuerte voluntad, el odio constante, el maltrato y las burlas habían minado su fortaleza mental hasta que finalmente se quebró cuando su antiguo mejor amigo le dijo que se suicidara. Los representantes de la escuela estaban allí, abatidos y avergonzados de haber permitido que algo así sucediera. Sabían de su situación, pero no hicieron nada a pesar de sus numerosas denuncias. Sus compañeros lloraban abiertamente, retractándose de todo el daño que le habían hecho. Lo acosaron, lo aislaron y se burlaron de él. Todo porque no tenía poderes. Lo menospreciaban tanto que perdió toda la confianza en sí mismo y terminó convirtiéndose en un chico tímido, retraído e introvertido, sin amigos. De entre todos, Katsuki Bakugo era el que peor lo pasaba. Era su mejor amigo, pero en el momento en que su quirk se activó, se transformó en otra persona. Se volvió impulsivo, engreído, arrogante y se creía superior a todos. Acosaba a su amigo y siempre le repetía que nunca llegaría a nada en la vida, que siempre sería un perdedor, un deku. Inko Midoriya lloró hasta que no pudo más. Si tan solo lo hubiera apoyado más, si hubiera creído en él, pero no lo hizo, y saber que su pequeño se había quitado la vida la destrozó. El cementerio quedó en silencio mientras cerraban el ataúd del niño. Bakugo rompió a llorar al ver cómo bajaban a la tierra al chico al que había llamado su mejor amigo durante todos esos años. ¿Qué he hecho?, pensó aún llorando. La multitud finalmente se dispersó, abandonando el cementerio. La fotografía del niño sobre su tumba era lo único que quedaba allí, en memoria de Izuku Midoriya. ¿Dónde estoy?, preguntó Izuku abriendo los ojos. Entonces recordó todo lo que había pasado y lo que había hecho. Supongo que salté, dijo dejando escapar una risa hueca. Entonces, ¿de verdad estoy muerto?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular, pero se sorprendió al oír una voz que le respondía. No estás muerto. Al menos no todavía, dijo un hombre enmascarado apareciendo a la vista. ¿Quién eres?, preguntó el niño con curiosidad. El hombre dio un paso al frente y habló. Soy Obito Uchiha. Y estoy aquí con una propuesta para usted, dijo el hombre con voz seria. Izuku se giró hacia él con las cejas alzadas. ¿Qué quieres decir? Soy un espíritu, no he podido seguir adelante después de mi muerte, para poder hacerlo, debo renunciar a lo que me hace ser quien soy. Izuku ladeó la cabeza, confundido. El hombre suspiró y continuó explicando. En resumen, morí, no puedo trascender y tengo que renunciar a mi poder para ser liberado, explicó Obito. ¿Y por qué querrías darme tu poder?, preguntó Izuku. He visto tu vida y todo lo que has tenido que soportar. Con mi poder, puedes vengarte de todos los que se rieron de ti, de los que te trataron como basura. Podrías quitarles todo. Podrías recuperar tu vida.
Los ojos de Izuku se abrieron con horror ante la idea. ¿Por qué querría venganza? He querido ser un héroe toda mi vida. Estaría tirando por la borda todo en lo que creo si acepto esto. Obito soltó una carcajada, sobresaltando a Izuku. ¿Eres tan ingenuo? ¿Quieres salvar a las mismas personas que te causaron la muerte? Dime una cosa. ¿Qué clase de héroe quieres ser? Izuku se puso de pie antes de responder. Un héroe que salva a todos con una sonrisa. Alguien que hace que todos se sientan seguros. Obito negó con la cabeza y se dio una palmada en la frente. Palabras de un niño. Responde a esto. Si por un milagro obtuvieras un don, ¿cómo salvarías a todos a la vez? ¿Puedes multiplicarte? ¿Eres un dios omnipresente? ¿Puedes ver cada rincón del planeta? ¿Te das cuenta del error en tu ambición? Eres ingenuo y te ciegas ante la verdad. Ni siquiera tu ídolo, All Might, puede salvar a todos de una vez. Imagina esta situación. Una pareja de ancianos en un edificio en llamas y una mujer embarazada a punto de recibir un disparo. ¿Cómo podrías salvarlos a ambos? ¿Podrías salvar a uno sin que el otro muera? Esa es la realidad de este mundo. No existe el héroe perfecto. Jamás existirá. Los héroes que tanto admiras están plagados de corrupción y engaño. Debes abrir los ojos a la realidad. Este mundo no necesita otro All Might. Este mundo necesita a alguien que les demuestre que no tienen control sobre sus vidas, que sus acciones tienen consecuencias y que su pasado siempre los perseguirá. Katsuki Bakugo, ¿verdad? Él fue quien lo impulsó. Te insto a quitarte la vida. ¿Cómo te sentirías si él se convirtiera en el héroe número 1, amado por todos, mientras tú permaneces como un recuerdo olvidado, un fantasma de pasado sin relevancia en el gran esquema de las cosas? Un pequeño percance inevitable. Acepta mi poder, desata el odio que sé que yace en tu interior. Conviértete en el fantasma de su pasado, el portador del karma. Izuku mantuvo la cabeza gacha durante todo el discurso. Este hombre tenía razón. Se suicidó por la ignorancia de la sociedad, su corrupción y sus mentiras, y pagarían. Obito sonrió con malicia al ver la mirada del chico. La misma mirada que él había tenido siglos atrás cuando Madara le mostró la verdad. Acepto, dijo Izuku en voz baja pero enfadada. Muy bien. Tomaste la decisión correcta, dijo Obito, adentrándose en el cuerpo del chico. Afuera, el tiempo había transcurrido en el mundo real. Habían pasado 2 meses completos desde la muerte de Izuku. Todos parecían haber superado la pérdida, tal como Obito había dicho. Solo fue un percance. Un error que jamás se repetiría. En el cementerio, el silencio sepulcral se rompió con el sonido de la tierra al romperse. Ante la tumba de Izuku Midoriya, una mano emergió de la oscuridad. ¿Qué? Gritó Inko Midoriya soltando la taza de té que sostenía. Tranquilícese, señora, no sabemos cómo sucedió. Llegamos a la mañana siguiente y lo vimos así, explicó uno de los hombres presentes. Inko volvió a llorar. Incluso muerto, seguían faltando al respeto a su hijo. Quiero que encuentres quién hizo esto, quiero saber quién quiere ver sufrir a mi hijo incluso después de muerto, dijo en un susurro áspero. Los hombres asintieron y se marcharon rápidamente. Sola, volvió a derrumbarse. Lo siento mucho, Izuku. La noticia de que habían profanado la tumba de Izuku se extendió como la pólvora y pronto toda la ciudad hablaba de ello. Quienes conocían su historia o lo habían visto estaban consternados y suplicaban a la policía y a los héroes que encontraran al responsable. Así que ahora sí les importa, patético, dijo una figura encapuchada que observaba la conmoción desde arriba antes de desvanecerse en espiral. Katsuki Bakugo regresaba a casa en silencio. Había oído las noticias sobre Izuku y eso lo enfureció. No entendía por qué alguien haría algo así, pero esperaba que lo atraparan. Aunque, pensándolo bien, ¿quién era él para juzgar? Él era el culpable de todo aquello. Si no hubiera sido tan idiota, llegó a casa y miró al cielo con tristeza. Me convertiré en un héroe, para los dos, pensó antes de entrar en su casa. Una figura salió del callejón y se dirigió hacia debajo de un puente. Si no me equivoco, debería estar llegando aquí justo ahora, como si estuviera previsto, una acumulación de lodo comenzó a formarse detrás de Izuku. Oh, perfecto, un anfitrión. Dame tu cuerpo, chico. La persona de lodo cargó contra la figura, pero se encontró con un único ojo rojo llameante. ¿Qué está pasando?, dijo mientras su mundo se volvía negro. Despertó en un vacío negro, donde vio la misma figura encapuchada. ¿Quién demonios eres? ¿Qué me has hecho? Eso no es asunto tuyo.
En cuanto a lo que te hice, no se compara con lo que te voy a hacer, dijo la figura con voz sombría. El monstruo de lodo comenzó a gritar mientras la figura lo torturaba casi hasta la muerte, antes de curarlo, y el proceso se repitió una y otra vez hasta que no fue más que un montón de lodo tembloroso. De vuelta en el mundo real, la forma del monstruo de lodo se desvaneció al no tener la fuerza mental para mantenerse íntegro. Un fuerte estruendo resonó cuando una figura dorada apareció al otro extremo del túnel. Alto ahí mismo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver a Olmig por primera vez en persona, pero pronto recuperó la compostura. Todo poder, el héroe se acercó con semblante serio. ¿Quién eres? ¿Y por qué tiene ese aspecto?, preguntó Olmig señalando el tembloroso montón de lodo. Se interpuso en mi camino, y yo me encargué de él. Pero no se supone que uses tu peculiaridad en público sin una licencia. Es un delito. La voz de Izuku cambió, sorprendiendo a Olmig. Esas malditas reglas no se aplican a una persona muerta, dijo, teletransportándose antes de que Olmig pudiera hacer nada más. ¿Una persona muerta? Qué raro, pensó mientras recogía el lodo. ¿Quién era?, preguntó antes de saltar. Katsuki Bakugo entró en la OA con un silencio inusual. Desde la muerte de Izuku, se había vuelto más reservado de lo habitual. Dedicó su tiempo a entrenar arduamente para convertirse en un héroe del que Izuku se sintiera orgulloso. Hablando de eso, tal vez se lo imaginaba, pero en numerosas ocasiones sintió que alguien lo observaba. Desde la escuela hasta los videojuegos, donde quiera que iba sentía la mirada de alguien sobre él. Una vez vio una figura encapuchada, pero lo atribuyó a su paranoia. Hoy eran los exámenes de ingreso, el día en que entraría a la UA. Entró al salón y se sentó donde le indicaron. La introducción no fue nada animada, pero Present Mig la hizo parecer así. ¿Cómo podía sonar tan aburrido pelear contra robots? Se desconectó por completo, sin siquiera escuchar al chico de pelo azul despotricar sobre que la UA no explicaba bien el examen. Tras el aburrido discurso, se dirigió a los vestuarios para prepararse para la parte práctica. Por fin algo emocionante. En el lugar del examen, conocido como Mod City B, un hombre de pelo negro anunció el inicio de la prueba. ¿A qué esperas? En una batalla real no hay cuenta atrás. En marcha. Los candidatos no necesitaron más incentivos y salieron corriendo hacia la ciudad. Bakugo se elevó con facilidad por encima del grupo, impactando contra una horda de robots. Esto va a ser pan comido, dijo con una sonrisa. Uno de ellos, al sentir su presencia, se giró y se abalanzó sobre él, impactando contra el suelo, pero él saltó a un lado usando sus explosiones. Se lanzó hacia abajo, provocando una potente explosión que destruyó por completo su cabeza. Se volvió hacia los demás con una amplia sonrisa y se preparó mientras se abalanzaban sobre él. Bakugo salió del callejón en el que se encontraba con una extraña sensación. Alguien lo observaba. Quien quiera que esté ahí, que salga ahora mismo, dijo en tono severo. Esa no es una forma amable de hablarle a alguien, ¿verdad? Intervino una voz alegre y desenfadada. Bakugo se giró hacia la figura, sorprendido por su actitud. Bueno, verás, vi que eres bastante fuerte, y bueno, me interesó, dijo mientras seguía saltando. Bakugo le lanzó un ataque intentando pillarlo desprevenido, pero este se quedó atónito al atravesar la figura como si no estuviera allí. No puedes atraparme. Se burló la figura. Bakugo apretó los dientes. ¿Por qué demonios te metes conmigo? La figura dejó de saltar y se puso seria, asustando un poco a Bakugo por el cambio de ambiente. Soy un fantasma que ha venido a atormentarte, Kaachan. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par cuando la figura desapareció de su vista. Espera. Gritó Bakugo, pero la figura ya se había ido. ¿Quién era? Katsuki Bakugo entraba nervioso en la UA, no porque tuviera miedo, sino porque últimamente el fantasma que conoció en los exámenes de ingreso era un tema constante en su mente. ¿Quién podría ser? ¿Por qué lo atormentaban? Llegó a clase bastante tarde y abrió la puerta corrediza. Aizawa se dirigía a sus nuevos alumnos cuando Bakugo abrió la puerta. Perdón por llegar tarde. No volverá a suceder, dijo cerrando la puerta. Aizawa asintió y señaló su asiento. Bakugo ni siquiera miró a sus nuevos compañeros, absorto en la sombra que se cernía sobre él. Como les decía, la UA no sigue el protocolo estándar, lo que significa que imparto mi clase como mejor me parece. Cámbiense y nos vemos afuera, dijo mientras se alejaba. Eso es todo por hoy.
Pueden hacer lo que quieran, solo manténganse en fila, dijo Aizawa al salir del área de entrenamiento. Los estudiantes suspiraron aliviados. Habían pasado un buen susto. Menos mal que nadie fue expulsado, dijo un chico rubio. Bakugo comenzó a dirigirse silenciosamente hacia el aula cuando un chico pelirrojo se le acercó. Oye, ¿te pasa algo? Pareces ido, al menos para mí. Bakugo suspiró. Tengo muchas cosas en la cabeza, eso es todo. Estoy bien. Entablaron conversaciones triviales durante todo el camino hasta el aula. Después de un rato, cada uno comenzó a tomar su propio camino. Bakugo tomó el tren a su casa y descansó antes de ir a entrenar. La experiencia en la UA era sin duda diferente a la escuela normal, aunque se volvió aburrida después de unos días. Aproximadamente 2 semanas después de haber comenzado su primer año, cuando Present Meet terminaba las clases de gramática, la tierra empezó a temblar, como si una manada de búfalos se abalanzara sobre ellos. Las puertas se abrieron de golpe, dejando ver la brillante figura dorada del héroe número 1. Estoy aquí. Despertando como una persona normal. All Might. Gritó la clase con asombro. Sabían que era profesor en la UA, pero pensar que les estaría dando clase a ellos, el ánimo de Bakugo decayó al ver al héroe número 1. Sus pensamientos se dirigieron a su amigo fallecido. Le habría encantado verlo ahora mismo. All Might tosió para llamar su atención. Bueno, hoy tendremos su primer entrenamiento de combate de héroes. La actividad de hoy será una simulación de batalla 2 contra 2. Un equipo de héroes contra un equipo de villanos. Los villanos tienen un dispositivo explosivo y deben esconderlo en un edificio, en el piso que consideren más seguro. Además, tienen un límite de tiempo de 15 minutos. No es justo, pero es lo que hacen los profesionales a diario. Sacó un control remoto y pulsó un botón. Como dicen, la ropa hace al profesional. Vístanse y vámonos, dijo entusiasmado. Izuku entró en un almacén abandonado mirando a su alrededor. Sin duda tiene ese aire clásico de supervillano, reflexionó. Un enorme tentáculo negro surgió de la oscuridad hacia él, pero para sorpresa del usuario, no sucedió nada. No estoy aquí para pelear, lo juro. Salió un hombre corpulento con una especie de casco metálico. ¿A qué debo el placer, niña? Espero que sepas en qué te has metido. Izuku ladeó la cabeza antes de soltar una carcajada. Claro que sí. ¿Qué demonios haría aquí si no supiera quién eres? All for One le sonrió al chico que tenía delante. ¿Qué quieres? No soy un hombre que pierda el tiempo en frivolidades, dijo con voz sombría. El semblante de Izuku cambió repentinamente al tensarse el ambiente. Te sugiero que te calmes y me escuches, dijo con voz más seria y amenazante. All for One quedó impactado por la sed de sangre que emanaba del chico. Tanto, que decidió cumplir su palabra. Muy bien, el comportamiento infantil que Izuku había adoptado anteriormente volvió a aflorar cuando comenzó a explicar. Verás, la UA tiene estudiantes geniales, peculiaridades muy poderosas, y además, All Might ahora trabaja allí. El equipo All for One se animó al escuchar esta última novedad. Vaya noticia. Bueno, necesito un favor tuyo, solo un pequeñísimo favor. Continúa, y dijo All for One con cautela. Este chico era peligroso. Me enteré de que la UA va a tener un pequeño viaje de entrenamiento de héroes a una de sus instalaciones. All Might va a estar allí. La sonrisa de All for One se ensanchó. Sí, estaría dispuesto a ayudar con eso. Yo también tengo cuentas pendientes con el símbolo de la paz, dijo con una sonrisa inquietante. Bien, ahora iré a la UA a ver qué traman, ya sabes, armar un buen lío. ¿Y cómo harías eso exactamente? ¿Te rodearían en minutos?, preguntó All for One. Izuku solo se rió. No te preocupes, no me atraparán, dijo mientras se desvanecía. All for One hizo una pausa para recordar aquella interesante conversación con aquel misterioso chico. No parecía tener más de 15 años, pero sin embargo emanaba un aura muy poderosa. Sin duda, un candidato valioso. Necesito mantenerlo cerca. Bakugo se enfrascó en una intensa batalla contra el equipo de héroes. Junto a Ida, formó parte del equipo de villanos, mientras que Ochako Uraraka y Shoto Todoroki eran los héroes. Todoroki les lanzó un enorme pilar en forma de I, pero para sorpresa tanto de ellos como de los profesores, este se desvaneció en espiral antes de que una figura apareciera en el centro de la habitación. Saludó con entusiasmo. Bakugo lo miró atónito.
¿Eres tú? Tú me vas a dar respuestas. Gritó Bakugo lanzándose contra él. Todoroki e Ida, al ver que obviamente no era un estudiante, también se abalanzaron sobre él. La explosión de Bakugo atravesó la figura, al igual que los ataques de Todoroki e Ida. ¿Qué clase de peculiaridad es esa? Es como si fuera un fantasma. Gritó Ida. Aizawa y All Might irrumpen en la habitación para alivio de los estudiantes. Otra vez tú. Ríndete. Tronó All Might. Aparentemente, Izuku le sacó la lengua imaginaria a All Might mientras lo provocaba. Aizawa activó su Kirk, lo que les dio a todos la oportunidad de atacar. Para su total sorpresa, seguía siendo intangible. Parecía un fantasma. Voy a anular tu peculiaridad. ¿Cómo es posible? Preguntó Aizawa. No sé, tío, ni yo lo sé, dijo Izuku con indiferencia. Oh, hola Kaa-chan, ¿cuánto tiempo? Dijo y saludó con entusiasmo. No me llames así. Gritó Bakugo, furioso de que alguien que no fuera Izuku usara ese nombre. Le traía tantos malos recuerdos que le dolía solo oírlo. Izuku se miró la muñeca antes de chasquear la lengua. Se acabó mi tiempo, me divertí. Ah, y por cierto, ojo. En cuanto dijo eso, el pilar de hielo que Todoroki había disparado apareció de la nada. All Might tuvo que intervenir para evitar lesiones graves. Cuando se disipó el polvo, la figura había desaparecido. Bakugo apretó los dientes con frustración. Se ha escapado otra vez. Gritó golpeando el suelo. Aizawa lo miró con expresión seria. Más tienes mucho que explicar. Los estudiantes iban en autobús camino a la USG. Al principio estaban emocionados por ir a Universal Studios Japan, pero Aizawa les quitó esa ilusión. Aunque no les entusiasmaba tanto, seguía siendo bastante interesante. El ambiente en el autobús era algo tenso, ya que la clase había sido informada sobre la situación del enmascarado. No solo se coló en la UA, sino que además salió sin que nadie se diera cuenta. Bakugo guardó silencio. ¿Qué quería ese bastardo de él? ¿Por qué no lo dejaba en paz? Pronto llegaron a la USG. Esta vez, All Might los acompañaba junto con los demás profesores. Si esa persona podía entrar y salir de la UA con tanta facilidad, quién sabe cuándo traería a otros. Preferían estar preparados a ser tomados por sorpresa. Tal como sospechaban, un grupo de villanos los esperaba al pie de las escaleras. Los héroes entraron en acción, eliminando a los villanos de menor rango. Finalmente, solo quedó el líder, al parecer, junto con una criatura aviar gigante. Nomu. Mata a All Might. La criatura chilló en señal de reconocimiento y se abalanzó sobre el héroe número 1. El choque fue titánico, pero con los demás profesionales presentes, el Nomu no tuvo ninguna oportunidad. Fue completamente destruido por el trabajo en equipo de los héroes. Shigaraki se rascó el cuello furioso. Esto no era como debía ser. Hicieron trampa. No era justo. El Nomu pronto fue inmovilizado y Shigaraki corrió la misma suerte. Maldita sea. Pensó. De repente, un patrón en espiral apareció ante la vista de todos. Hola. Soy yo otra vez. Si no les importa, necesitaré estos 3. Gracias. Se detuvo cuando Snipe le disparó en el brazo, pero la bala lo atravesó. All Might se abalanzó sobre él a toda velocidad, sin intención de contenerse. Su puño atravesó al enmascarado como si fuera un fantasma, otra vez. ¿Qué tan tonto puedes ser? Ya te dije que soy un fantasma. ¿Qué más quieres que haga para probarlo? Preguntó bailando alrededor imitando a un fantasma. En fin, me los llevo ahora, dijo con un tono algo serio, alarmando a todos por su cambio de actitud. Y de nuevo, para su frustración, Shigaraki, Kurohiri y los Nomu fueron teletransportados. Adiós. All Might, ¿quién era ese? Preguntó Midnight preocupada. No sé. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de la USG y los estudiantes ya lo habían superado. Ahora todos estaban concentrados en el festival deportivo. Era hora de demostrar su fuerza. Bakugo estaba totalmente concentrado en ganar el evento. Ganaría, no solo por él, sino también por su amigo. El trayecto al estadio fue tenso. Todos se veían serios y concentrados en la competición. Pronto divisaron el enorme estadio y el autobús llegó. Al bajar, no tuvieron que esperar mucho, pues los llamaron al recinto. Al salir, sintieron la envidia de las demás clases, que pensaban que la 1A no merecía ser el centro de atención. Tras una breve presentación de Midnight, llamaron a Bakugo para que diera un discurso.
Solo quiero decir, que voy a ganar. La multitud abucheó el horrible discurso y las demás clases se enfurecieron aún más. La primera prueba se eligió al azar girando una ruleta y resultó ser una carrera de obstáculos. Los estudiantes entraron en fila por un pasillo abarrotado, asegurándose de que la clase 1 quedara atrás. Todoroki y Bakugo, sin embargo, lograron abrirse paso hasta el frente. En cuanto anunciaron la carrera, Todoroki pisó el suelo con fuerza, congelando instantáneamente todo el pasillo. Bakugo logró saltar por encima del hielo y se lanzó tras el usuario de hielo. Los demás finalmente se liberaron del hielo y corrieron tras los dos líderes fugitivos. Bakugo y Todoroki iban codo a codo al acercarse al primer obstáculo, los 0 Pointers. Todoroki intentó congelarlos, pero Bakugo decidió esquivarlos por completo, volando sobre ellos y tomando la delantera. Todoroki pronto logró recortar distancias con su explosivo compañero hasta que llegaron a un cañón. Nuevamente, Bakugo, con la ventaja, voló sobre él, adelantándose a Todoroki otra vez. Finalmente, cuando el estadio comenzaba a reaccionar, empezó a usar explosiones más potentes y en ese momento Todoroki no pudo alcanzarlo a tiempo. Bakugo entró volando en la arena entre los victores. Katsuki Bakugo gana la primera ronda. Sonrió para sí mismo y se sacudió el polvo antes de ir a la sala de espera. Poco después, Todoroki entró fulminando con la mirada al experto en explosiones, pero pasó desapercibido, ya que Bakugo no le prestó atención. Unos minutos de incómodo silencio se rompieron, por suerte, con la llegada de los demás. Todoroki se levantó y habló con Bakugo. Objetivamente hablando, estamos prácticamente igualados, pero eso no me impedirá vencerte. Te derrotaré y demostraré mi fuerza. Bakugo gruñó en respuesta. Lo que tú digas. Todoroki estaba algo molesto por no haber logrado al menos sacar de quicio al Pomerania. Hoy parecía una persona completamente distinta, muy lejos del temperamento explosivo que solía tener. Esperaron un rato y los llamaron para el otro evento, que resultó ser la batalla de caballería. Y la verdad es que no voy a hablar de eso porque fue muy aburrida. El equipo de Bakugo quedó en segundo lugar porque Iida logró robar la diadema en el último minuto. Lo siento si querías que hablara de eso. Katsuki Bakugo se encontraba frente a su último oponente, Shoto Todoroki. Bakugo había superado a Uraraka y Tokoyami para clasificarse para la final. Todoroki llegó antes que Zero y Shinso. El ambiente a su alrededor era silencioso y tenso. Mignig tragó saliva, consciente de que anunciar ese combate era prácticamente como soltar a dos animales salvajes uno contra el otro. Con vacilación, gritó. Comenzar. Como de costumbre, Todoroki comenzó con una enorme ola de hielo, pero Bakugo la destruyó con una explosión. Acto seguido, Bakugo se lanzó hacia su oponente para acortar la distancia, ya que Todoroki no era un luchador cuerpo a cuerpo. Todoroki intentó mantener a Bakugo a raya con su hielo, pero las explosiones de Bakugo eran una contra perfecta gracias a su calor y fuerza bruta. Ola tras ola de hielo fue destruida mientras Bakugo acortaba la distancia y le propinaba un puñetazo en el estómago a su oponente. Todoroki salió despedido hacia atrás, pero se recuperó a tiempo para bloquear otra explosión con su hielo. El muro de hielo apenas resistió la fuerza antes de desmoronarse y comenzar a elevarse vapor. ¿Por qué no usas tu maldito poder? De todas formas, no tengo problema en vencerte, pero si voy a ganar esto, te quiero en plena y... No me insultes. Bakugo lanzó a Todoroki hacia atrás con un ataque implacable. Sin embargo, el usuario de hielo se negó a usar su otro lado, para furia de su oponente. Bien. Si no vas a atacarme con todo, entonces no mereces ganar esto. Bakugo salió volando por los aires y comenzó a girar violentamente mientras el calor y el polvo empezaban a arremolinarse a su alrededor como un tornado. Impacto de obús. Todoroki intentó usar una pared de hielo, pero era demasiado débil para contrarrestar el ataque de Bakugo. Una enorme explosión de vapor, polvo y fuego se propagó por todas partes, destruyendo el ring. Cuando se despejó el campo, se pudo ver a Bakugo de pie, algo despreocupado, mientras que Todoroki había sido enviado fuera de los límites del ring, inconsciente. Katsuki Bakugo es el ganador. La multitud vitoreó y Bakugo sonrió para sí mismo. Lo había logrado. Había ganado. Lo hice, Izuku, por los dos. Izuku estaba de pie junto a un indefenso Ingenium que había resultado gravemente herido y un Stein que se encontraba al otro lado. ¿Por qué ayudas a los héroes? No me digas que eres uno de ellos. Si es así, debería matarte ahora mismo, dijo con voz sombría.
Izuku empezó a temblar, para gran disgusto de Stein. ¿Acaso este chico era tonto? Se abalanzó sobre él a una velocidad que ningún niño debería poder soportar, pero para su sorpresa, su espada atravesó a Izuku como si no existiera. Es inútil, tío, déjalo ya, dijo Izuku alegremente. Stein continuó su ataque hasta que, al ver que no podía alcanzarlo, decidió recurrir a una táctica sucia. Saltó hacia Ingenium y lo amenazó con su espada. Yo que tú no me movería, o tu compañero héroe morirá, dijo Izuku riéndose como si Stein fuera tonto. ¿Quién dijo que yo era un héroe? Me importa un bledo lo que le pase, dijo mientras su voz cambiaba de tono. Stein se puso en guardia al notar que el aura que rodeaba al chico cambiaba drásticamente. Era sofocante. De repente, una mano lo inmovilizó contra la pared del otro lado y sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. ¿Más quién eres? Logró articular con voz entrecortada. No necesitas saber eso. El mundo de Stein se oscureció. Lo último que vio fue el ojo rojo llameante de su oponente. Izuku acababa de sacar a Stein de su escondite cuando oyó el clic de una cámara y se giró para ver a una joven que, aunque aterrorizada, seguía intentando sacarle una foto. Oh, no te preocupes, no te haré daño. Adiós, dijo mientras desaparecía. El furor del festival deportivo se desvaneció y todo volvió a la normalidad, excepto para Tenbia y Ida. Había recibido la noticia de que su hermano había resultado herido, al parecer, por el hombre enmascarado, y que este también había matado a Stein, el asesino de héroes. Para la clase, aquello solo confirmó lo peligroso que era ese enmascarado. Para Ida, sin embargo, era un objetivo. Vengaría a su hermano y nada lo detendría. Hoy se dirigían a sus prácticas en distintas ciudades con diferentes héroes. Sorprendentemente, Ida había elegido a Manual. No era el mejor clasificado entre los que le habían ofrecido un puesto de prácticas, pero aún así Ida optó por ir con él. En realidad, Ida había estado vigilando al hombre enmascarado y descubrió que llevaba bastante tiempo en Osu. Aizawa también lo sospechaba, pero no dijo nada. Ida era lo suficientemente inteligente como para no hacer ninguna tontería. Al menos, eso esperaba. Los estudiantes estaban en la estación de tren esperando a que sus mentores los recogieran. Ida estaba impaciente y algunos lo notaron. No hagas ninguna tontería, Cuatro Ojos, advirtió Bakugo mientras se marchaba con su mentor. Bakugo sabía por qué Ida iba a Osu, o al menos lo intuía. Ida moriría si intentaba enfrentarse a ese enmascarado, tal como había matado al asesino de héroes. No parecía probable que un estudiante de primer año sin experiencia pudiera vencerlo. Al llegar a la agencia de héroes de Besgianist, el héroe número 3, no perdió tiempo en expresar su preocupación por su compañero de clase. Si no es mucha molestia, señor, me gustaría que fuéramos a Osu a hacer una patrulla. Besgianist arqueó una ceja con sorpresa. ¿Y por qué Osu exactamente? Es mi compañero de clase. Creo que va tras el hombre que hirió a su hermano. No creo que Manuel pudiera vigilarlo todo el tiempo. Sé que probablemente pido demasiado, pero no puedo dejar que otro compañero, otro amigo, muera cuando podría haber hecho algo para ayudar. Besgianist suspiró y se levantó. Tienes mucha culpa dentro. ¿Es esta tu manera de intentar expiar tus pecados? Bakugo asintió. Muy bien. Dejando eso de lado, comencemos con tu entrenamiento, ¿de acuerdo? Pasaron algunos días sin ningún acontecimiento relevante. Hasta el momento, no había novedades sobre Ida. Eso fue hasta que recibieron una llamada informándoles que Osu estaba siendo atacado por un Nomu. Bakugo, sígueme, sí, señor, dijo el pomeranía al subir al coche. Debido a la velocidad a la que iban, no tardaron en presenciar la batalla entre los héroes y los Nomu que sembraban el caos por todas partes. Toma este comunicador. Encuentra a Ida y avísame en cuanto lo hagas. Bakugo lo tomó y saltó para buscar a su compañero de clase. Juro que no le hice daño, dijo Izuku esquivando los ataques de Ida. Estás mintiendo. Pagarás, monstruo. Izuku no tenía problemas para esquivarlo, pero la situación empezaba a resultarle molesta. Más fue Stein, no yo. Yo solo iba tras Stein, hombre. Y Ida no dejó de atacar, ni siquiera cuando su motor izquierdo se atascó. Izuku entonces lo pateó hacia atrás y tuvo que atravesarlo con una explosión. ¿Bakugo? Ida preguntó en estado de shock. Te lo dije, Cuatro Ojos. No hagas ninguna tontería. Izuku saludó a Bakugo con la mano. Hola Ka-chan. ¿Cómo estás?
Te lo he dicho muchas veces, no me llames así. De repente, una ola de hielo se dirigió hacia Izuku, quien la atravesó, y Todoroki corrió hacia el callejón. ¿Qué está pasando? Bakugo gritó. Cuatro Ojos se metió en problemas. Iida se estremeció al oír el tono de voz de Bakugo. Hirió a mi hermano. Mi hermano no puede caminar por su culpa. ¿Qué esperas que haga? Comprendemos tu enojo, pero no puedes vencerlo tú solo, dijo Todoroki. Oye. Yo no le hice daño a nadie. Protestó Izuku. Cállate, maldito villano. Gritó Bakugo arremetiendo contra él. ¿Por qué no puedes pelear? ¿Tienes miedo? Izuku permaneció intangible, pero respondió. En realidad no, todavía no es hora de que luche. ¿Qué demonios quieres decir? No vas a salir de aquí. Los héroes ya están de camino. Esto puso a Izuku en alerta. No quería llamar demasiado la atención. Muy bien, parece que tengo que luchar. Bakugo sonrió con suficiencia pensando que había ganado más tiempo, pero un puñetazo en el estómago le hizo toser sangre y lo lanzó contra la otra pared. Todoroki e Iida se quedaron boquiabiertos ante la escena, horrorizados. Izuku reaccionó y se giró hacia ellos. No quería pelear, ¿sabes? Pero ahora, creo que sí. Todoroki usó su Kirk y creó una pared de hielo para poner distancia, pero Izuku la atravesó. No la desvaneció, sino que la atravesó limpiamente. ¿Cuánto daño crees que puedo causar antes de que lleguen los héroes? Todoroki pensó en usar sus llamas como último recurso. La sed de sangre que emanaba del enmascarado era insoportable. Justo cuando iba a hacerlo, un enorme torrente de fuego surgió del otro lado del callejón. Endeavor y Besgeanist llegaron justo a tiempo para salvar a los estudiantes. Bakugo estaba inconsciente en el suelo, con mucha sangre saliendo de su boca. «Ríndete, villano», gritó Endeavor. Izuku se giró hacia él impasible. ¿Y qué te hace pensar que eso va a suceder? Su ropa se ajustó entonces a su alrededor cuando Besgeanist activó su peculiaridad, manteniéndolo en su lugar. «Te han atrapado, no puedes escapar». Izuku soltó una risita y luego estalló en carcajadas. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Endeavor con tono amenazador. No puedes atrapar lo que no está ahí, ¿sabes? Para su sorpresa, el Izuku que tenían delante se convirtió en una pila de madera que se adentraba en el suelo. Un muñeco. Endeavor, gritó Besgeanist señalando al verdadero Izuku, que se dirigía hacia Iida. Heburn, gritó Endeavor, liberando una enorme ráfaga de llamas sobrecalentadas. Jutsu dragón de agua. Un enorme dragón de agua salió volando de la boca de Izuku y chocó contra las llamas de Endeavor, creando una densa nube de vapor. El grito de Iida se oyó a través del vapor espeso, y Endeavor lo dispersó con una enorme ráfaga de calor. Iida resultó prácticamente ileso, pero temblaba visiblemente de miedo. Lo que le hizo esa persona debió de ser horrible. Estará así un tiempo, tiene suerte de que no decidiera matarlo, dijo Izuku mientras se teletransportaba. Izuku regresó a la base de All for One y entró sin que nadie le preguntara nada. Shigaraki lo miró con rabia y celos. Se había convertido en el favorito de All for One desde su llegada. A los demás no les preocupaba demasiado, pero se preguntaban cómo sería sin la máscara. Izuku, sin embargo, emanaba un aura distinta a la habitual, tan relajada. Estaba tenso y su sed de sangre permanecía desatada. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Shigaraki con suspicacia. Voy a tomar el control de la Liga de Villanos, dijo entrando en el laboratorio personal de All for One. ¿Está loco?, preguntó Gabi. No lo sé, respondió Toga encogiéndose de hombros. Izuku entró, pero All for One se abalanzó sobre él rápidamente. Me preguntaba cuándo harías tu movimiento. Izuku lo esquivó y lo pateó al otro lado de la habitación. De repente, All for One se vio envuelto en madera que brotó de la nada y liberó una oleada de esporas que lo dejó paralizado. ¿Qué me has hecho?, preguntó enfadado. Ahora recibirás órdenes de mí, dijo mientras su Sharingan cambiaba de forma y All for One asentía sin vida. Izuku salió con All for One siguiéndolo en silencio. Está hecho, te doy a elegir. O te unes a mi bando o mueres. Shigaraki no podía creerlo. Jamás me pondré de tu lado. Izuku negó con la cabeza y, antes de que nadie pudiera reaccionar, Shigaraki fue decapitado. Todos observaron atónitos cómo su cabeza rodaba hasta detenerse. ¿Más alguno más quiere irse? Su pregunta fue recibida con silencio. Muy bien. Ahora empieza lo bueno, pensó mientras se alejaba.
Habían transcurrido algunas semanas desde el incidente en la ciudad de Osu. Las prácticas habían finalizado y los estudiantes heridos se habían recuperado por completo. Cada uno comprendía mejor la fuerza de la persona enmascarada. Tras el incidente, Iida tuvo que ir a terapia, pero por ahora se encuentra estable. Los alumnos hicieron una pequeña prueba para comprobar su progreso, que sin duda fue impresionante. Aunque, comparado con aquella persona enmascarada de su misma edad, no era nada. Aizawa se preguntaba qué podía llevar a un chico de esa edad a convertirse en villano. ¿Una vida dura? ¿O simplemente había nacido para el mal? En cualquier caso, sentía que el poder del chico se desperdiciaría si lo arrestaban, pero, por desgracia, esa era la única opción. Otro error de la sociedad en la que vivían. Los alumnos se estaban preparando para los exámenes finales, y la escuela tenía algo diferente planeado para este año. Izuku estaba sentado frente a la liga de villanos, observándolos con tensión. Todos se sentían nerviosos. Incluso Dabi estaba incómodo. Para empezar, ¿cómo te llamamos? Nunca nos dijiste tu nombre, preguntó Tuice antes de gritar repentinamente que no necesitaban saberlo. Izuku suspiró. Eso se me olvidó. Por ahora, llámenme Tobi. Dicho esto, todos saben que All for One está bajo mi control. Siempre lo tuve presente desde que me uní. Sus objetivos no eran más que su propio beneficio egoísta. Yo, en cambio, puedo comprender a todos ustedes, marginados, parias, bichos raros y excéntricos. Escucharon en silencio, algunos rememorando su pasado. No nos volvimos malvados por elección. La sociedad nos obligó a tomar este camino, y les haremos pagar. Quiero que vean que el oscuro pasado que enterraron siempre volverá para atormentarlos. Que los héroes a quienes veneran y admiran como dioses no son más que farsantes y mentirosos. Necesitaré toda su ayuda para lograrlo. Fue una lástima tener que matar a Shigaraki, pero su lealtad a All for One era inquebrantable. Todos asintieron ante sus palabras. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Me encantaría demostrarles a esos héroes que no pueden enterrar el pasado para siempre, dijo Dabi con malicia. Izuku sonrió con sorna bajo su máscara. Probablemente Dabi era el único que entendía exactamente a qué se refería. Ya pueden irse todos, pero Dabi, necesito hablar contigo. Los demás se marcharon, dejándolos solos. ¿Quién eres realmente? Preguntó Izuku con tono curioso. Dabi sonrió con suficiencia. Algo así no se puede dar gratis. ¿Qué tal un intercambio? Izuku suspiró antes de quitarse lentamente la máscara. Los ojos de Dabi se abrieron de par en par por la sorpresa. Izuku Midoriya, ¿estás vivo? Sí, lo soy, pero por ahora nadie necesita saberlo. Touya Todoroki. Dabi retrocedió sorprendido de nuevo cuando Izuku pronunció su verdadero nombre. ¿Cómo lo supiste? Ya lo sospechaba, tú lo acabas de confirmar. La sonrisa burlona de antes volvió a aparecer en el rostro de Dabi. Supongo que esto significa que somos cómplices de un objetivo mayor. El tuyo es Endeavor y el mío, un viejo amigo. Dabi se levantó antes de hablar. Por ahora eres Tobi, ¿verdad? Sí, por ahora. Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki se encontraban en una situación muy tensa. Su oponente en el examen final era All Might. Intentaron todo lo posible, pero contra la fuerza imparable de la naturaleza que era All Might, todo fue en vano. Bakugo pensó que lo mejor era huir en lugar de luchar, pero su orgullo y ego nublaron su decisión. Quería derrotar a All Might. Todoroki pensaba lo mismo, ya que necesitaba vencer a All Might para demostrar su fuerza. Les sugiero que abandonen a los héroes. Tronó All Might. Ni hablar. De vuelta en la zona de espectadores, los profesores estaban cada vez más preocupados por los dos alumnos. Esa no es una idea muy inteligente. Deberían pensar en cómo escapar en lugar de derrotar a All Might. Quiero decir, incluso nosotros tendríamos dificultades contra él, dijo Crescent Mick. Aizawa gruñó, pero era la verdad. No podían vencerlo, pero sabía que ambos eran demasiado egocéntricos para aceptarla. Tal y como todos sospechaban, estaban perdiendo estrepitosamente. Bakugo finalmente pensó en huir, pero Todoroki dijo algo provocador. ¿Qué pasó con ser el mejor? Nunca te tomé por un cobarde. Tras esta provocación, Bakugo se dio la vuelta y se abalanzó sobre Todoroki, propinándole un fuerte puñetazo en la cara. All Might apareció entre ellos, golpeándolos a ambos en direcciones opuestas.
Todoroki, que no se había recuperado del puñetazo de Bakugo, quedó completamente inconsciente, mientras que Bakugo apenas se mantenía en pie. Cuando All Might se acercó, Bakugo decidió que era ahora o nunca. Sin dudarlo, se arrancó los dos pasadores de los guanteletes, provocando una explosión masiva. All Might empleó más fuerza para bloquear el ataque, consciente de que probablemente era su último intento desesperado. Tal como había prometido, el humo se disipó, dejando al descubierto a Bakugo y Todoroki inconscientes. Las alarmas sonaron, indicando el fin del combate. Salto temporal de 2 semanas. Los alumnos de 1A y 1B se están entrenando intensamente en el campamento de entrenamiento especial. Llegaron hace unas 2 semanas y su progreso hasta ahora ha sido impresionante. Debido a las circunstancias especiales y a la constante amenaza que suponía el hombre enmascarado, se aseguraron de tomar precauciones adicionales llevando consigo a más profesores. Sorprendentemente, All Might se unió al grupo. Los profesores pensaron que, como recompensa por su esfuerzo, los alumnos podrían participar en un pequeño juego de valentía. Sin embargo, los alumnos que suspendieron los exámenes tuvieron que quedarse a clases de refuerzo, lo que les desanimó bastante. Bakugo apretó los dientes mientras se dirigían a sus clases. Si tan solo Todoroki se hubiera callado, aproximadamente una hora después de que comenzara la clase, cuando algunos estaban a punto de desmayarse, sonaron las alarmas. Aizawa entró corriendo en el aula donde Black King y Midnight estaban dando clase a los alumnos. No es un simulacro. Estamos bajo ataque. Mantengan a los estudiantes a salvo, dijo mientras echaba a correr. Afuera, los gatos salvajes luchaban contra unos villanos con peculiaridades muy inusuales. De repente, una niebla púrpura comenzó a extenderse por todas partes y el bosque empezó a arder. All Might regresó con Kota, sobrino de una de las Pussycats. Acababa de salvar al niño de un villano llamado Muscular. ¿Cuál es la situación?, preguntó. La niebla se está extendiendo por todas partes, al igual que las llamas. Necesitan ayuda, le dijo Mandalay. All Might asintió y saltó para salvar a sus alumnos. De vuelta en el aula, los estudiantes empezaban a inquietarse. Bakugo y Todoroki estaban especialmente enfadados por no poder luchar, pero no había nada que pudieran hacer. De repente, se oyó que llamaban a la puerta. Black King y Midnight se pusieron en guardia. La puerta se abrió, dejando ver al hombre enmascarado. Perdón por irrumpir, pero estoy aquí por él, dijo señalando a Bakugo. Prepárense todos, ordenó Medianoche. La presencia de All Might fue crucial para derrotar a los villanos e incluso capturar a algunos, aunque otros lograron escapar. Los estudiantes, All Might, Aizawa y los demás se dirigieron a un claro frente a las instalaciones, pero se detuvieron en seco al ver lo que presenciaron. Midnight, Black King y los demás estudiantes yacían tendidos en el suelo, y el hombre enmascarado llevaba a Bakugo sobre su hombro. «Déjenlo ir ahora», gritó Aizawa mientras sus ojos se ponían rojos. Masizuko alzó la vista pensativo antes de negar con la cabeza. Eso echaría por tierra todo el propósito de la misión, ¿no? Vine por Bakugo y ahora tengo a Bakugo. Solo pudieron observar cómo se alejaba en espiral junto a Bakugo, desapareciendo de su vista. «Maldita sea», exclamó All Might mientras destrozaba un árbol. «Esto es malo», dijo Mandalay. La noticia de la captura de Bakugo se extendió como la pólvora y la UA recibió fuertes críticas. Sin embargo, con All Might al mando, la prensa no fue tan dura como lo habría sido de otra manera. Los héroes planeaban una incursión, ya que habían descubierto la ubicación de la liga. Durante el ataque, Momo logró colocar un rastreador en uno de los Nomu presentes. Este fue localizado en una pequeña zona a las afueras del distrito de Camino. Los estudiantes rezaron por el éxito de la misión, deseando recuperar a su compañera. Los héroes de toda la zona fueron desplegados para mantener una estrecha vigilancia y se inició una búsqueda por toda la ciudad del hombre enmascarado. Inicialmente intentaron buscar registros, cualquier cosa que pudiera darles una pista sobre su identidad, pero no encontraron nada. Bakugo volvió a mirar alrededor de la habitación, por lo que él pensó que era la millonésima vez. Entonces, déjame ver si entendí bien, ¿quieres que me una a la Liga de Villanos? La voz en el monitor dijo. Sí, joven Bakugo. Tus habilidades son extraordinarias, y estoy seguro de que la mayoría de nosotros aquí coincidimos en que serás un valioso activo para nosotros. Bakugo se rió y escupió al suelo. Ni hablar. Prefiero morir. Todos por uno, suspiró con decepción. Una lástima, lo intentaremos de nuevo.
La señal del monitor se cortó y la pantalla se puso negra. ¿Así que ese cabeza de patata es el líder?, preguntó indignado. Las apariencias engañan, puede que ahora no lo parezca, pero su poder rivaliza con el de All Might, dijo Kurohiri. Bakugo retrocedió un poco al oír eso. ¿De verdad podía ser tan poderoso como All Might? Luego se giró hacia la persona que más le intrigaba, el hombre enmascarado. ¿Quién eres? ¿Y por qué trabajas con ellos? No pareces mayor que yo, así que ¿por qué eres un villano? Izuku suspiró y se acercó a él. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par al ver que lo miraba fijamente un único ojo rojo llameante. Circunstancias, dijo antes de desaparecer. Bakugo guardó silencio, sabiendo que eventualmente llegarían los héroes y les darían una paliza a todos esos villanos que los mandarían directo al infierno. Habían pasado algunos días y pronto llegaría el momento de que los héroes rescataran a Bakugo. Sabían de las dos bases de villanos, así que dividieron sus fuerzas entre ambas en lugar de asaltar una y no encontrarlo allí. El primer equipo estaba formado por Endeavor, All Might, Kamui Watts, Gran Torino y Aizawa. El segundo lo integraban Best Jeanist, Mt. Lady, Gun Orca y un escuadrón completo de policías. Izuku había deducido que los héroes vendrían a rescatar a Bakugo, pero la pregunta era ¿cuándo? All for One le habló del rastreador que le habían colocado a un Nomu, e Izuku decidió usarlo a su favor. Aún así, seguía admirando a All Might y no se atrevía a enfrentarlo. All Might era verdaderamente el símbolo de la paz, un auténtico héroe. Ahí es donde entraba en escena All for One. Lo obligaría a librar una batalla final contra su némesis, y sabiendo que All Might no estaba ni cerca de su máximo poder, acabaría con el símbolo de la paz. Era una jugada maestra. De esa forma, All for One quedaría al margen y su verdadero papel en la Liga de Villanos quedaría al descubierto. Más. Aquel día cayó la noche rápidamente y los héroes entraron en acción. La Liga de Villanos estaba enfrascada en una discusión mientras los héroes se dirigían hacia ellos. De repente, Izuku intervino. Ya vienen. Recuerda, actúa como te he indicado. Bakugo lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Izuku rió un poco. Hasta tú ya te habrás dado cuenta de que los héroes vienen hacia nosotros. No quiero arruinar la sorpresa, solo observa y verás. Desde que estuvo allí, Bakugo empezó a ver a esa persona enmascarada con otros ojos. Ya no era el bobo que aparentaba ser. Aproximadamente una hora después, se oyó que llamaban a la puerta. Reparto de pizza. La liga se quedó paralizada al instante. All Might irrumpió de repente por la puerta y entró en la habitación. El Kamui Watts los envolvió a todos en malera, excepto a Izuku, que se volvió intangible. Gran Torino irrumpió en la habitación, dejándolos inconscientes. Izuku sonrió con malicia bajo su máscara y, acto seguido, una sustancia negra y viscosa brotó de sus bocas al ser absorbidos. Toshinori. Está haciendo su movimiento. Gritó Gran Torino a All Might. El otro equipo de héroes ha sido eliminado. All Might. Gritó uno de los oficiales. Todos para uno. Pensó All Might. Endeavor. Te dejo el resto a ti. Dijo All Might, dando un salto hacia atrás. Endeavor gruñó y se concentró en la nueva oleada de Nomu que llenaba la sala. All Might se dirigía a camino a toda velocidad. Si All for One estaba involucrado, la batalla no sería fácil. En cuestión de segundos llegó justo cuando Bakugo y la liga también arribaron al lugar. All for One se preparó para el impacto y detuvo los puños de All Might al chocar. Me devolverás a mi alumno. Todos para uno. Izuku apareció en la azotea de un edificio no muy lejos del combate entre All Might y All for One. Sin duda, era un espectáculo digno de ver. Las noticias llevaban tiempo grabando la pelea y transmitiéndola en directo. Su mirada se dirigió a Bakugo y a los demás miembros de la Liga de Villanos. Estaban en peligro. Todoroki, Iida, Momo, Kirishima y Kaminari se encontraban tras un muro cerca de la pelea, demasiado aterrorizados para moverse. De repente, Izuku apareció frente a ellos, paralizándolos completamente de miedo. No. No estoy aquí para hacerles daño a ninguno de ustedes. Están aquí por Bakugo, ¿verdad? Silencio. Supongo que sí, bueno, ya no lo necesito, así que puedes quedártelo. Desapareció y reapareció con un Bakugo conmocionado que intentó patearlo pero fracasó. Corre ahora, antes de que se vuelva demasiado peligroso. ¿Por qué nos estás ayudando? Preguntó Momo. Izuku se encogió de hombros. Quién sabe, pero en serio, mejor que se den prisa.
Yo los distraeré. Siguieron su señal y se lanzaron a la fuga. Los demás los vieron, pero Izuku les aseguró que todo estaba bajo control. No te preocupes, no cambiará nada. Hoy, All Might dejará de existir. All Might se alzaba sobre su némesis, maltrecho pero victorioso. Había derrotado a All for One, pero a un precio altísimo. Su verdadera forma se había revelado al mundo, y las últimas brasas de One for All que residían en él se habían extinguido. Miró a su alrededor para ver los estragos que había causado la pelea. Oyó a la gente corear su nombre. El símbolo de la paz ya no existía. All for One despertó sobresaltado, miró a su alrededor antes de que una oleada de recuerdos lo inundara. Gritó de rabia cuando los otros héroes se acercaron. Ese chico. Lo manipuló. Lo usó. Ese maldito niño. Me utilizó. ¿Qué chico? Preguntó Gran Torino. All for One, al no tener nada que perder, decidió revelarlo todo. Esa persona enmascarada me utilizó. No debí bajar la guardia con él. Solo quiero venganza. Incluso si eso significa ayudarte. Dinos quién es, dijo Endeavor. Su verdadera identidad es Izu, fue todo lo que All for One pudo articular antes de que su cabeza fuera separada de su cuerpo. La expresión de sorpresa en el rostro inerte de All for One fue la última que el villano mostraría jamás. Eso estuvo fuera de lugar, casi nos hace estallar la burbuja. Lo mataste. Exclamó All Might, conmocionado. Estaba a punto de revelar mi secreto, no podía permitirlo. Además, hizo bien su trabajo. Siempre te he admirado, incluso ahora, y no tengo la voluntad de luchar contra ti, así que lo usé para acabar con el símbolo de la paz. Ahora que te has ido, puedo seguir adelante con mis planes. Nos volveremos a encontrar, héroes. Izuku se teletransportó, dejando a todo Japón en estado de shock. El mundo entero conocía ahora la victoria de All Might y su precio. El símbolo de la paz había desaparecido. Tras el combate, All Might anunció oficialmente su retiro. El enmascarado también fue revelado como el verdadero líder de la Liga de Villanos. Que un chico de su edad pudiera controlar el mayor mal que la humanidad jamás haya visto era algo insólito. ¿Qué clase de poder poseía? Izuku también se preparó, pues su papel había sido revelado y los héroes pronto entrarían en acción. Otro cambio fue su apariencia. Ahora vestía una túnica de batalla púrpura, pantalones shinobi negros y sandalias con cinta adhesiva en las espinillas. También cambió su máscara por una blanca con 2 agujeros para los ojos. Lo hizo en homenaje a su sensei, Obito. Había llegado el momento, pronto declararía la guerra a la sociedad de héroes. Los estudiantes de la UA estaban entusiasmados por el siguiente paso en su camino como héroes. Hoy comenzaban sus prácticas profesionales. Bakugo, que había aprobado el examen para obtener la licencia provisional de héroe, aunque por los pelos, estaba especialmente emocionado. Desde que suspendió los exámenes finales, intentó no dejarse alterar por las palabras de la gente, y esta vez le funcionó. Se dirigía a la agencia de Niuteye tras ser recomendado por Mirio, un estudiante de tercer año de la UA y miembro del grupo de los 3 grandes. Les habían presentado a los 3 grandes para explicarles los estudios laborales, lo que terminó con Mirio desafiando a toda la clase y, de hecho, derrotándolos sin piedad. Mirio llegó justo a tiempo a la clase 1A. Oye, Bakugo, vamos a movernos. Al señor no le gusta que llegues tarde. Bakugo se echó la mochila al hombro y lo siguió. Estas prácticas laborales le darían la oportunidad de hacerse más fuerte. No quería volver a sentirse tan débil e indefenso jamás, sobre todo con el hombre enmascarado. En la agencia de Niuteye observó con interés al chico que tenía delante. Sin duda parecía capaz, pero su excesivo favoritismo hacia Mirio le hizo descartar la idea. Katsuki Bakugo, ganador del festival deportivo de primer año. ¿Por qué elegiste mi agencia? Estoy aquí para hacerme más fuerte, y Mirio es probablemente la persona más fuerte a la que me he enfrentado. Si lo entrenaste a él, significa que también puedes entrenarme a mí. Niuteye asintió complacido por los elogios que recibía Mirio. Bien merecidos. Me alegra saber que alguien más ha visto a Mirio como un referente de poder. Creo que algún día superará a All Might. Espero poder decir lo mismo de ti, dijo firmando el formulario de Bakugo. Mirio te enseñará el lugar, estarás bajo su cuidado. Y también me acompañarás en las patrullas cuando esté menos ocupado. Bakugo asintió y se marchó con Mirio. Habían pasado unos días y Bakugo pronto se aburrió. Aparte del entrenamiento, nada más le entusiasmaba.
Todo era papeleo tedioso y reuniones interminables. Lo que no sabía era que ese día le deparaba una sorpresa. Mirio y Bakugo estaban en su patrulla habitual, caminando, saludando a los civiles y charlando un rato. De repente, en la entrada de un callejón, una niña chocó con Mirio y cayó al suelo. Mirio sintió el impacto y miró hacia abajo. Vio que era una niña de unos 6 años. «Hola, ¿qué haces aquí sola?», preguntó en tono amistoso. Una voz enfermiza y escalofriante resonó en el aire, dirigiéndose a la niña. «Eri, no es bueno que salgas de casa sin supervisión». Los ojos de Mirio y Bakugo se abrieron de par en par. «Revisión completa», pensaron ambos. Bakugo miró a la niña y se enfadó. «¿Por qué demonios tiene tantas vendas?». Overhaul se puso visiblemente tenso y Mirio estaba presa del pánico. Claro que podía derrotar a Overhaul allí mismo, sobre todo porque poseía el One for All, pero dudaba que no hubiera bajas en el proceso. No era seguro. Le hizo una señal a Bakugo para que retrocediera e intervino. «Siento lo de mi pareja, está un poco de mal humor porque no pudimos desayunar». Overhaul y Mirio entablaron un incómodo intercambio de palabras, ocultando cada uno su animosidad hacia el otro. «Es hora de irnos», Eri dijo Overhaul. La chica apretó a Bakugo con más fuerza y susurró. «Por favor, ayúdame». Antes de que Bakugo pudiera hacer nada, un patrón de distorsión familiar apareció ante sus ojos cuando Izuku se hizo presente. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. Ahora no. Si decidía ayudar a Overhaul, estaban perdidos. «Revisión general, necesitamos hablar sobre tus actividades recientes», dijo Izuku con voz muy seria. Overhaul estaba a punto de hacer algo, pero se desplomó y Izuku lo cargó sobre su hombro. «Llévate a la chica y vete, Overhaul es mío». Mirio quiso protestar, pero la mirada de Bakugo lo hizo callar. A regañadientes, se marcharon con Eri, que se preguntaba si el otro chico también era un héroe. La comisión de héroes se encontraba reunida para tratar el último acontecimiento: la muerte de Overhaul. Al principio, la noticia era un rumor, pero en cuanto encontraron su cuerpo, la realidad se impuso. «Por mucho bien que haga, no podemos ignorar los crímenes que ha cometido. Incluso es la razón por la que All Might se retiró», dijo un hombre, recibiendo la aprobación de los demás. «¿Qué sugiere usted que hagamos entonces?». El líder de la Comisión de Seguridad Pública tomó la palabra. «Es sencillo. Nos deshacemos de él. Tengo un par de héroes clandestinos dispuestos a hacer el trabajo». La sugerencia sumió a la sala en un silencio sepulcral. Matarlo directamente era una jugada sucia, pero parecía que no les quedaba otra opción. «Podemos localizarlo y eliminarlo discretamente. Luego lo encubrimos. No es propio de un héroe, pero es lo que la sociedad necesita». De repente, se oyeron aplausos y, siguiendo el sonido, alzaron la vista para ver un enorme agujero en el tejado y al hombre enmascarado sentado con aire despreocupado. «Me preguntaba cuándo harías tu jugada. Aunque parece que tenía razón. La sociedad de héroes se está corrompiendo». De repente, una ráfaga de balas se dirigió hacia él, pero lo atravesó. «Eso no funcionará. Además, si quisiera matarlos a todos, lo habría hecho cuando empezó la reunión. ¿No ven el agujero en el techo?», preguntó riendo. «¿Qué quieres?», preguntó uno de los hombres. Izuku entrecerró los ojos mientras hablaba. «Es simple, paz, pero la paz no se puede lograr con gente como tú en el poder. Por lo tanto, declaro la guerra a la sociedad de héroes», dijo mientras se desvanecía. Se había declarado la guerra a la sociedad de héroes y a todos los que apoyaban al gobierno. Los héroes habían tomado todas las precauciones necesarias para evacuar a los civiles de la ciudad, las escuelas habían cerrado y los hospitales se habían reforzado. Los estudiantes de héroes también se entrenaron para ayudar a detener a los delincuentes de poca monta. Los estudiantes de la UA estaban tensos, algunos asustados. Era la primera vez que estallaba una guerra entre héroes y villanos. Solo oían que los villanos estaban atacando y que todos debían estar preparados para luchar por sus vidas. Izuku, por otro lado, no se inmutó en absoluto. Había planeado cuidadosamente todo lo que lo llevaría a su eventual victoria, pero ¿qué vendría después? ¿Vivir una vida tranquila en otro lugar? ¿Quién sabe? Tendría su respuesta al final. En ese momento entraba en el laboratorio de la doctora Ujiko, antigua ayudante de All for One. «Oh. Mi gorilla. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó el doctor con pánico. Izuku se sentó tranquilamente en una silla frente al doctor antes de hablar. «Espero que los Nomu que pedí funcionen correctamente». «Sí, lo son».
Todavía necesitan unas horas, pero por el momento funcionan de forma óptima. Izuku asintió satisfecho. Me alegra oír eso. Pronto estos héroes verán la verdad. Entonces el Dr. Ujiko se armó de valor y formuló una pregunta. ¿Cuál es tu objetivo? Si simplemente querías dominar el mundo, podrías haberte mantenido aliado con todos para uno. Izuku entrecerró los ojos. Contrariamente a lo que piensa la sociedad, no soy del todo malvado. No soy un villano, ni tampoco un héroe. Predico la justicia absoluta. El doctor asintió y guardó silencio, consciente de que Izuku podría matarlo si le pedía demasiado, sobre todo después de haber cumplido su propósito. De repente, Izuku se levantó y comenzó a caminar hacia Ujiko. Ya no te necesito. Si bien has contribuido a la purificación de este mundo, tus maldades pasadas no pueden ignorarse. El Dr. Ujiko comenzó a temblar y a suplicar profusamente, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos, y al igual que todos los que habían caído en sus manos, lo último que vio su víctima fue el ojo rojo llameante de su asesino. Se convocó otra reunión, y se congregó un mayor número de héroes y policías por si el enmascarado regresaba. All Might y Newteye tenían un anuncio importante que hacer, y creían que sería su arma secreta. Estoy aquí para abordar la situación actual. Como todos saben, estoy jubilado y ya no tengo poder, pero aún hay esperanza. La sala comenzó a llenarse de murmullos hasta que finalmente cesaron, permitiendo que All Might continuara. Hoy revelaré la verdad sobre mi peculiaridad a todos los presentes. El verdadero nombre de mi peculiaridad es One for All. Mi maestro me la legó para que algún día derrotara a All for One, y lo logré, pero terminé usándolo todo en el proceso. Como recordarán, fui reduciendo gradualmente mi actividad como héroe, y eso se debió a que One for All se estaba desvaneciendo rápidamente. Solo conservé las brasas de la peculiaridad, un vestigio de su verdadero poder. Mas los demás comenzaron a atar cabos hasta que uno preguntó. ¿Entonces quieres decir que One for All todavía existe? Newteye continuó. Sí, All Might le entregó el One for All a mi alumno, Mirio Togata. Y él será quien finalmente acabe con este hombre enmascarado. Él nos salvará a todos con el One for All. La sala comenzó a llenarse de esperanza y emoción ante la repentina noticia. Creo que el joven Mirio ya me ha superado con creces. Si a eso le sumamos su peculiaridad de volverse intangible, igual que el hombre enmascarado, diría que están igualados, pero ahí es donde tenemos la ventaja. El One for All almacena las peculiaridades de sus usuarios anteriores, y dos en particular le permiten a Mirio romper los límites normales de la peculiaridad para ir más allá del 100%. La emoción se hizo evidente cuando la esperanza finalmente llegó en la forma de Mirio. Él era su carta de triunfo, su as bajo la manga. A pesar de estas noticias tan alentadoras, debemos planificar para los demás. Mirio no puede hacerlo solo. Como héroes, debemos unirnos para derrotar a este gran mal, dijo el presidente de la reunión. Los héroes resistieron en aquel fatídico día. Hoy era el día decisivo. Héroes contra villanos. ¿Quién ganaría? De repente, la tierra tembló cuando un inmenso ejército de Nomu cargó contra ellos. Con gritos de guerra, los héroes se lanzaron contra ellos. La batalla por la sociedad había comenzado. Izuku, desde la cima de una colina, observaba el caos que se desataba. En un instante, Endeavor, Besgeanist, Aux, Miruko, Krusty y Aizawa llegaron a su ubicación. Hoy es el día en que verás el poder de los héroes. Endeavor usó una enorme llamarada para cegar a Izuku, y Miruko intentó atacarlo por la espalda. Ella le dio una patada, pero él la atravesó. Mis ojos lo ven todo, es inútil intentar sorprenderme. Miruko sonrió con locura y continuó con sus implacables ataques. Besgeanist también intentó usar su Kirk contra Izuku y, de hecho, logró inmovilizarlo justo cuando Endeavor apareció con una enorme bola de fuego que destruyó al clon. Un clon. Aux lanzó un repentino tajo al aire detrás de él, hiriendo a Izuku, quien se convirtió en un tronco de madera. Basta de trucos baratos. Salgan a pelear. Gritó Endeavor furioso. Izuku apareció de repente entre ellos y se abalanzó sobre ellos. Se enzarzó en una intensa pelea con Aizawa y quedó impresionado por la habilidad del profesional. Finalmente, logró imponerse y comenzó a presionar a Aizawa. Miruko y Aux intervinieron para ayudar, pero descubrieron que también estaban perdiendo. ¿Cómo podía este tipo competir con 3 profesionales y seguir ganando?
Endeavor intentó usar ataques a distancia para desestabilizarlo, y Besgeanist intentó reentrenarlo para que ayudara a sus compañeros a acertar los ataques, pero siempre resultaba ser un clon o la imagen simplemente se desvaneció. ¿Podría ser?, preguntó Besgeanist, atando cabos. No ataquen a ese. No es real. Aizawa, que recibió un puñetazo en el estómago, gruñó en respuesta. Me parece muy real. Otro Izuku salió de entre los arbustos aplaudiendo. Bien hecho, Besgeanist. No pensé que lo resolverías tan rápido, pero ahora, significa que no tengo que andarme con rodeos, dijo crujiéndose los nudillos. Mirio, Nejire, Tamaki, Miuteye y la clase 1A fueron enviados como refuerzos para los profesionales que luchaban en la ladera de la montaña. Aux hizo una llamada pidiendo ayuda. Dado que el enmascarado estaba allí, Mirio fue enviado directamente al combate. La escena que presenciaron fue algo que jamás imaginaron ver. Todos los héroes profesionales yacían derrotados alrededor del enmascarado, quien solo tenía la ropa quemada y leves contusiones que sanaban rápidamente. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, preguntó Kirishima horrorizado. Izuku se giró hacia ellos. ¿Lo lograsteis? Ahora no tengo que buscaros. Mirio estaba a punto de cargar cuando Miuteye le agarró del hombro. Sigue el plan, susurró. Bakugo y Todoroki atacaron de inmediato, seguidos por el resto de la clase 1A. Miuteye usó su Kirk contra Izuku y, por un momento, tuvieron la ventaja. Fue un gran juego del gato y el ratón, y la verdad es que Izuku solo podía agradecer a sus increíbles reflejos y su fuerza física en esta pelea. Como Miuteye predecía constantemente sus movimientos, se estaba frustrando rápidamente. ¿Qué pasa? Ya no eres tan poderoso, ¿verdad?, se burló Bakugo. Izuku les lanzó 3 bolas de fuego para ganar distancia y esquivó rápidamente una onda de energía de Nejire. Esos héroes eran implacables. Estaba tan concentrado en los ataques que se olvidó por completo de Mirio. Pronto sus movimientos se volvieron cada vez menos predecibles y supuso que Miuteye estaba llegando a su límite. Miuteye gritó a los estudiantes que finalmente pusieran el plan en marcha. Mirio, en el momento justo, se deslizó bajo tierra y desapareció de la vista. Solo tenían que encontrarle una oportunidad. Bakugo e Ida, que eran lo suficientemente rápidos, se abalanzaron sobre él intentando golpearlo, pero no lo consiguieron. Todo según lo planeado. Mientras era intangible, la única persona que podía golpearlo apareció frente a él, dejándolo atónito. Con el 100% del One for All, sumado a Fajin y Gearshift, su golpe impactó de lleno en su rostro. El puñetazo lanzó a Izuku por los aires, ladera abajo, hacia la ciudad. Izuku quedó muy malherido por el golpe. Le dolió muchísimo. Al recobrar el sentido, miró hacia abajo y vio que estaba rodeado de héroes, todos convencidos de que su plan había funcionado. «Ríndete. Has perdido», gritó uno. Izuku sintió la brisa soplar contra su piel y sus ojos se abrieron de par en par. Su máscara estaba rota. Bakugo y los demás llegaron justo a tiempo para verlo levantarse, y finalmente su máscara se rompió. Por fin verían el monstruo que había causado todo aquel caos. Lentamente, Izuku se quitó la otra parte de la máscara, revelando su identidad al mundo. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par, primero por la sorpresa, luego por la comprensión y, finalmente, por el horror. «Masi Izuku, ¿estás vivo?». Bakugo estaba al borde de un colapso mental. Su amigo, ¿había estado vivo todo este tiempo? ¿Por qué no regresó? ¿Por qué no intentó convertirse en un héroe? ¿Por qué se volvió malvado? Izuku tartamudeó de nuevo. El ahora revelado Izuku Midoriya miró a su antiguo amigo con una expresión indiferente en su rostro. «Ha pasado mucho tiempo, Kaachan Bakugo, ¿lo conoces?», preguntó Kirishima. Bakugo asintió, aún atónito. De repente, Miuteye habló. «Hace unos años un chico se suicidó. Este es él, pero no lo entiendo, estabas muerto, tuviste un funeral. ¿Cómo es que sigues vivo?». La mirada de Izuku se endureció al mirar a Miuteye. «No tienes que preocuparte por eso. Me mató la sociedad de héroes y la corrupción que la corroe. Era un chico sin poderes, y por eso me trataron como basura, y lo peor de todo es que los héroes a los que admiraba nunca hicieron nada por ayudarme. Era un chico con el sueño ingenuo de que algún día alguien, cualquiera, creería en mí, pero eso se acabó. Izuku Midoriya está muerto, ya no soy el mismo chico que era entonces». Entonces Dabi llegó a la escena junto a Izuku.
Creo que ahora es mi turno, Izuku dijo sonriendo a Endeavor. ¿Por qué me miras?, preguntó el héroe. Endeavor, o mejor dicho, Enji Todoroki. Tú también eres un héroe que intentó enterrar el pasado, pero hoy es el día en que te desenmascaro, dijo Dabi mientras vertía un líquido sobre su cabello. Cuando comenzaron a asomar los mechones blancos, los ojos de Endeavor se abrieron de par en par. Touya, bingo, gritó Dabi riendo. Vamos, viejo. Déjame mostrarte lo fuerte que me he vuelto. Endeavor no tuvo tiempo de reaccionar cuando una ola de llamas lo lanzó fuera del área y un Dabi riendo lo persiguió a toda velocidad. Aizawa, ve con Endeavor. Tu Kirk no funcionará con él, dijo Miuteye señalando a Izuku. Mirio apareció de nuevo para golpear a Izuku, pero esta vez no contaba con el elemento sorpresa. ¿Crees que volvería a caer en esa trampa?, dijo, apartando a Mirio de una patada. Todoroki hacía rato que había ido tras Endeavor y Dabi junto con Aizawa, así que Tamaki y Nejire tuvieron que intervenir para ayudar a su amigo. Miuteye apretó los dientes, consciente de que ahora era prácticamente inútil y no podía hacer mucho. Izuku, sabiendo esto, derribó rápidamente a los dos de tercer año y se dirigió directamente hacia Miuteye, pero Tokoyami y Dark Shadow lo interceptaron. No nos superaréis. Los estudiantes, e incluso algunos héroes, atacaron al unísono, dejando a Izuku la tarea de luchar contra todos ellos. Clones de madera. Unas 50 copias de sí mismo brotaron del suelo y comenzaron a atacar en distintas direcciones, lanzando bolas de fuego y rayos por doquier. Incluso en medio de todo este caos, Bakugo permaneció paralizado. Solo podía observar. Su cuerpo no se movía. Izuku estaba vivo, y era un villano. ¿Cómo reaccionaría su madre? Todo era culpa suya. Si tan solo hubiera sido un buen amigo, nada de esto habría pasado. Bakugo, reacciona. Te necesitamos, gritó Yida. Los clones de Izuku estaban causando graves daños y solo unos pocos lograron escapar de sus ataques. Más. Headburn. Gritaron Endeavor y Dabi simultáneamente mientras sus ataques chocaban causando una enorme explosión de calor. Shoto utilizó una pared de hielo para protegerse a sí mismo y a Aizawa de las llamas y el calor. Tengo que decir, viejo, que eres realmente poderoso. ¿Qué tan orgulloso estás ahora? Su intensa batalla continuó, y Shoto finalmente intervino para ayudar a su padre, aunque a regañadientes. Aizawa observó a Dabi y dedujo que tramaba algo. Estaba generando un calor descomunal, ignorando el dolor que le causaba. Endeavor también había notado la acumulación de calor en el núcleo de Dabi y que la presión en su interior aumentaba cada vez más. Shoto logró lanzar a Dabi lejos con un pilar de hielo, pero este se derritió rápidamente, revelando a un Dabi casi incinerado que reía maniáticamente. Sabía que no podía vencerte, pero no contaba con ello. Tú y yo, vamos al infierno. Su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente y el calor se volvió insoportable. Endeavor supo en ese instante lo que tenía que hacer. Había sido un padre, esposo e incluso héroe terrible. Hoy, al menos, expiaría sus pecados pasados. Shoto, saca a Aizawa de aquí, ¿qué quieres decir? Él puede ayudarnos en esta pelea, replicó Shoto. Endeavor negó con la cabeza. Cometí errores en el pasado, Shoto, y ahora voy a pagar por ellos. Vete de aquí, ayuda a los demás. Ya es hora de que este viejo se vaya al infierno, dijo con una triste sonrisa. Los ojos de Shoto se abrieron de par en par al comprender lo que su padre quería decir. Pero váyanse. Ahora. Con una última mirada a su hijo, Endeavor agarró a la ahora enorme Dabi y voló tan alto como pudo para minimizar el daño de aquel ataque suicida. Shoto y Aizawa se pusieron a salvo, mientras el niño derramaba algunas lágrimas tras la gigantesca explosión de llamas que arrasó la zona. ¿Papá? Los héroes seguían atacando a Izuku con todo lo que tenían. Aunque en su mayoría era inútil, Mirio se estaba convirtiendo en la mayor amenaza para Izuku. Con sus numerosos dones y su habilidad para atravesar objetos, era prácticamente otro Izuku. Apartó de una patada a una Miruko muy maltrecha pero implacable, y usó un dragón de madera para atrapar a Aux desde el cielo, estrellándolo contra el suelo. Entonces, Izuku fue sorprendido por los gritos de Present Mic en su oído, que lo hicieron estremecerse, lo que le abrió otra oportunidad a Mirio. Izuku recibió de nuevo todo el poder del One for All, con tanta fuerza que Mirio le fracturó el brazo. Izuku estaba aturdido y sus sentidos sobrecargados.
Mientras Mirio se acercaba para asestarle otro golpe, los demás vitorearon, sintiendo la victoria, hasta que... empujar con todo poder, una gigantesca onda gravitacional arrasó con todo y con todos, dejando la ciudad completamente devastada. La mayoría resultó gravemente herida por el ataque, y quienes sobrevivieron quedaron aterrorizados ante semejante despliegue de poder. Bakugo se había recuperado tras una charla con Aizawa, quien le dijo que dejara atrás el pasado. Fuera amigo o no, había que detener a Izuku. Mirio se levantó tembloroso al recibir el impacto de lleno. En ese momento, solo le impulsaba la adrenalina, pero al menos su oponente también estaba herido, o eso creía. Cuando se disipó el polvo, una cabeza gigante abrió la boca, revelando a un Izuku completamente curado. ¿Cómo? Preguntó Mirio incrédulo. Izuku se rió. No pensé que alguien me llevaría tan lejos. Creo que lo habría tenido más fácil con Olmig que contigo. De repente, Iida se abalanzó sobre él a toda velocidad, pero un rinoceronte gigante lo aplastó. No volverás a tocarme. Se acabó el juego. Izuku. Detén esta locura. Ese no eres tú. El tú que yo conozco quería ser un héroe, salvar a todos. No lo tires todo por la borda. Gritó Bakugo entre lágrimas. Lo siento, ¿de acuerdo? Sé que lo que hice fue imperdonable, pero si solo quieres vengarte de mí, no me eches la culpa al mundo. Los ojos de Izuku se endurecieron al responder. ¿Venganza? No voy a buscar venganza. Saber que tú causaste todo esto me basta y sobra. Tengo un objetivo más importante: librar a la sociedad del sistema corrupto que la gobierna. Una voz femenina entre lágrimas interrumpió Izuku. ¿De verdad eres tú? Mamá tartamudeó. Ignorando las advertencias de los héroes, corrió y abrazó a su hijo llorando. ¿Por qué haces todo esto? Este no eres tú, Izuku. No puede ser tú. Izuku le devolvió el abrazo a su madre con vacilación, aún receloso de la presencia de los héroes. Mamá, lo siento, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Estoy demasiado metida en lo que quiero lograr, no puedo dar marcha atrás ahora. Inko se tocó la mejilla con una sonrisa triste. Has crecido mucho, Izuku. Aunque tus opiniones hayan cambiado, sigues teniendo el mismo espíritu. Sigues siendo mi pequeño Izuku, tan testarudo. No sé qué te ha pasado para llegar a este punto, pero no puedo ver a mi hijo sufrir así. Izuku retiró su mano antes de mirarla a los ojos. Lo siento mucho, mamá. Inko perdió el conocimiento repentinamente, pero Izuku la atrapó. ¿Qué le hiciste? Preguntó Bakugo enfadado. A partir de este momento, Izuku Midoriya ya no existe. He borrado todo recuerdo de mí mismo de su mente. No quiero que mi madre piense que dio a luz a un monstruo. Caminó lentamente, la colocó en una camilla y se volvió hacia los héroes. Mirio había recuperado algo de energía, pero esta vez algo en Izuku era diferente. Ya no me contendré más. Otra enorme onda gravitacional empujó a Mirio contra el suelo, fracturándole varios huesos. Izuku comenzó a hacer sellos manuales y, de repente, el cielo se oscureció sobre la zona donde se encontraban. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Preguntó Niuteye mirando lo que se acercaba a ellos. Un maldito meteorito. Los héroes empezaron a correr por sus vidas. Esto era demasiado. Mirio, usando todo lo que tenía, chocó contra él y logró detenerlo. Los héroes y todos los presentes quedaron asombrados. Sin duda, Mirio era el héroe más fuerte que jamás haya existido. La esperanza que flotaba en el aire se desvaneció de repente cuando Izuku habló. Lo detuviste, pero ¿qué pasa con el segundo? De repente, Mirio sintió el peso de otro meteorito chocar contra el que estaba conteniendo. Lo intentó una y otra vez, pero su poder había llegado a su límite. El objetivo de One for All era derrotar a All for One, no esto. Las lágrimas comenzaron a brotar al darse cuenta de que les había fallado a todos. El meteorito descendió hasta estrellarse contra la Tierra, provocando una explosión masiva. Bakugo y los demás observaron horrorizados cómo Izuku agarraba a Mirio por el cuello. Eres, con diferencia, la persona más fuerte a la que me he enfrentado, pero al final, no eres rival para mí. Adiós. Un resplandor púrpura emanó de la mano de Izuku que cubría a Mirio. Cuando la luz se desvaneció, reveló a Mirio, ahora muerto, e Izuku caminando amenazadoramente hacia ellos. En ese momento, algunos lloraban como niños, otros incluso se cagaban de miedo. Niuteye iba a decir algo, pero las palabras se le cortaron al sentir una vara atravesarle el corazón. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás matando gente?
¿Qué esperas ganar? Preguntó Uraraka con miedo y desesperación. Haría cualquier cosa para mantenerlos con vida. Paz. Sin la vieja sociedad no habrá corrupción, un nuevo comienzo, una página en blanco. Una nueva generación de héroes que salvarán a la gente por la bondad y la valentía de sus corazones. Eso es todo lo que quería. Tengan la seguridad de que no les haré daño a ninguno de ustedes a menos que me ataquen. Bakugo lo miró con expresión derrotada y sonrió con tristeza. ¿Sabes? Sigues sin haber cambiado, a pesar de todo. Una triste sonrisa se dibujó en el rostro de Izuku y miró hacia el cielo. Siento mucho que hayamos llegado a esto, pero no tenía otra opción. Aunque pronto lo olvidarás todo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Bakugo preocupado. Usaré una técnica para borrarme de vuestra memoria, de toda vuestra memoria. La nueva sociedad no puede tener héroes marcados de por vida en la cabeza. Eso solo perpetuaría el ciclo de odio. ¿Qué te va a pasar? Izuku sonrió. No lo sabrás, Kaachan. Adiós. Un destello de gestos con las manos y todo se volvió blanco. Bakugo. Despierta, hombre. Kirishima le dio un codazo a su amigo. Bakugo gimió y se incorporó. ¿Y ahora qué, pelos de mierda? Kirishima rió tímidamente. Solo quería comprobar si estabas bien, el Nomu te hizo bastante daño. ¿Nomu? ¿Qué Nomu? ¿No te acuerdas? Ayer tuvimos un ataque masivo de villanos, muchos héroes acabaron muriendo, dijo Kirishima, perdiendo la alegría en su voz. Bakugo sabía que algo andaba mal. No le parecía bien, y fue entonces cuando lo comprendió. ¿Nos enfrentamos a algún hombre enmascarado? ¿A Izuku Midoriya? Kirishima se rascó la cabeza. Debes haberte golpeado muy fuerte. Ese chico Midoriya murió hace años, y la única persona enmascarada que conocemos es Shoji. Bakugo cerró los ojos con tristeza, recordando las últimas palabras de Izuku. ¿Por qué había dejado intactos sus recuerdos? Suspirando, se levantó y salió a ver a sus demás compañeros. Salto temporal de 3 años. La sociedad japonesa había mejorado desde la guerra que se cobró la vida de numerosos héroes. Fue uno de los días más oscuros en la historia de la sociedad de los Quirks, y el héroe que luchó hasta el final para salvarlos, Lemillion, fue honrado con una estatua erigida en su honor. El mayor héroe de la humanidad, quien los salvó a costa de su propia vida. La paz se vio interrumpida por una pequeña explosión, seguida por la aparición de un hombre armado que salía corriendo de una tienda. No había recorrido ni 100 metros desde la tienda cuando una figura borrosa de color naranja amarillento aterrizó sobre él, dejándolo inconsciente. La gente lo reconoció de inmediato. Era Dynamite, el héroe número 1. Tranquilos, chicos, viene conmigo, dijo Bakugo, cargando al hombre inconsciente sobre su hombro y saltando lejos, no sin antes gritarles a unos niños que lo dejaran en paz. Desde lo alto del edificio, una figura de cabello verde oscuro observaba con una leve sonrisa. La sociedad corrupta ya no existía. Nadie volvería a sufrir lo que él había sufrido. Por un instante, consideró la posibilidad de adoptar otra identidad y convertirse en un héroe. Luego, se rió de la idea. Más el mundo no me necesita.